Vale, entonces imagínate, me has convencido y decido irme de España, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Muy buena pregunta. Lo primero que tienes que tener en cuenta es qué tienes en España. Eso es lo primero de todo. ¿Tienes sociedades? Esa es la primera pregunta que yo te haría. ¿Tienes sociedades? Aparte, ¿tienes familia? ¿Tienes familia en España? Eh, ¿Tienes rentas? ¿Ganas dinero de España? ¿No? ¿Qué tienes aquí? ¿Por qué estas tres preguntas? Porque las tres son muy importantes. Em, si tienes sociedades, porque si el valor de tus sociedades, el patrimonio neto de tus sociedades excede 1 millón de euros, estás sometido a exit tax. Impuesto de salida. Que si la gente se pregunta qué es el exit tax, es literalmente un impuesto que se te impone por el simple hecho de irte de España, de cambiar tu residencia fiscal, para que nos entendamos, como si tú hubieras vendido esa sociedad. Tú no tienes el líquido, tú no tienes ese dinero, pero como si lo hubieras vendido. Y eso va a la base del ahorro famosa, entre el 19 y el 28%. Con lo cual, que si tú tienes un patrimonio en una sociedad de 3 kilos, pero todo eso es ilíquido, ¿no? Y te quieres ir de España, pues el 25% de eso, que es una absoluta barbaridad, ¿no? Son 750.000 euros en líquido o más, que no los tienes. Casi 1 millón de euros que deberías pagar. Que no los tienes. Con lo cual, no puedes irte. Es una cárcel de oro. Te quedas en una cárcel de oro. Con lo cual, si acabas queriendo hacer cosas en otros países, te acabas viendo abocado, pues como muchos de mis clientes, que no se pueden ir por exit tax, a hacer inversiones puntuales. Pues tienen sociedades en el extranjero que tienen su estructura, tienen su sustancia económica ahí, con su administrador local, o con sus trabajadores, o con sus cositas, y pues se aprovechan de la fiscalidad de esos países, no ellos como personas físicas, pero de sus sociedades fuera, porque han invertido allí, porque tienen sus cositas fuera, ¿no? En esos casos, salvo que ese cliente te diga, oye, ahora tengo el líquido suficiente, creo que voy a crecer mucho más en los próximos años, me sale a cuenta. Pau, calcúlame el exit tax, voy a pagarlo, porque me quiero ir igual. Los hay que toman esta decisión, pero la mayoría acaban encerrados en su cárcel de oro porque no pueden irse. Claro. Sí. Entonces, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Lo primero, si tengo exit tax o no tengo exit tax, ¿no? Vamos a decir, sería lo primero. Segundo que tengo que tener en cuenta es de dónde recibo mis rentas. Porque seguramente lo que yo voy a necesitar es hacer que mis rentas pasen a ir a otro lado. Si yo, por ejemplo, soy freelancer y trabajo con gente del mundo, etcétera, pues haré una sociedad en el país que sea, pues Chipre, o la haré en Dubái, por ejemplo. Yo estoy ahora viviendo en Dubái, pues estamos haciendo muchas sociedades en Dubái. Y entonces la mayoría de mis rentas mundiales, cuando yo me distribuya un salario desde mi sociedad, cuando yo me distribuya un dividendo desde mi sociedad, ¿cómo van a entrar en mi espectro personal? Desde una sociedad de Emiratos, ¿no? De Dubái. Entonces, ¿desde dónde percibiré la mayoría de mis rentas mundiales? Desde Dubái. Eso es muy importante, porque eso es uno de los parámetros que España tiene en cuenta para considerarte residente fiscal. Dices, no, pero si te has ido a vivir fuera, no es suficiente. España cuenta los famosos 183 días, que te puedes estarlos en Dubái o donde sea, o viajando, porque hay gente que viaja mucho, pero si el centro de interés económico no lo has movido también, España te puede intentar recalificar. Con lo cual, una vez más, importante, ya no solo si tienes exit tax, oye, ¿desde dónde percibes las rentas? ¿Esto es móvil? ¿Se puede cambiar? Y eso se confunde mucho con dónde tienes los clientes, también para desmitificar cosas. Que tus clientes sean todos de España no es relevante. Lo relevante son otros parámetros, ¿vale? De hecho, es el que te paga. Es desde dónde recibes tú tus rentas mundiales, uno de los parámetros, ¿vale? Que en este caso sería pues la empresa de Emiratos, ¿no? Cuando tú ya la tienes montada. Pero no es lo único. De hecho, el Tribunal Supremo, que va actualizando un poco su jurisprudencia, decisiones de tribunales, en la más reciente, que esta ya es de este año, determinó que el centro de interés económico se considera como se considera, vamos a decir, una ponderación de los tres siguientes elementos. Uno, ¿desde dónde percibo la mayoría de mis rentas mundiales? Lo que acabamos de decir. Dos, ¿desde dónde dirijo las operaciones económicas mundiales? Que en este caso también rompería una lanza a favor de Dubái, en este caso. Y tres, ¿dónde tengo mi patrimonio? Y eso es un poco delicado. Por eso te decía, ¿qué tienes en España? ¿No? ¿Qué tienes? Pues si tienes pisos, claro, tal. entonces, evidentemente que si solamente tienes alguna cosita en España y después la mayoría lo generas fuera, pues seguramente no pasará nada. Pero bueno, si el contexto es una persona que es un gran patrimonialista, pues tal vez el consejo jurídico puede acabar siendo que liquide una parte de su patrimonio para trasladarlo fuera. No es lo habitual, porque al final los elementos son tan poderosos los que generas fuera
que el tema de tener más patrimonio en España solo es un elemento de ponderación, no lo son todos. Y además que esa persona también está pasando los días fuera, con lo cual se entiende que se hace bien. ¿Porque es una ponderación o es como muy binario? Pues mira, hay un poco de inseguridad. Hay un poco de inseguridad jurídica, porque el Tribunal Supremo ha ido un poco cambiando su parecer. O sea, la ley lo que te dice es donde tenga el centro de sus intereses económicos y si se queda tan ancha la ley. Entonces, los tribunales van un poco cambiando. El patrimonio antes era un poquito más un elemento de ponderación si se dudaba, ¿no? Si se dudaba de dónde venían las rentas, etcétera, porque primero el Supremo pues estaba más enfocado solo a de dónde venían tus rentas mundiales. Ahora, en la sentencia más reciente, es como que pone a nivel estos tres elementos. Pone a nivel el patrimonio, pone a nivel las rentas mundiales y desde dónde diriges esas actividades económicas, ¿no? Con lo cual, ahora mismo genera un poco de inseguridad jurídica. Ahora mismo es un poco de, bueno, intenta tener más o menos lo menos posible en España y si tienes patrimonio, pues que en la medida de lo posible, pues que también tengas un poquito de patrimonio fuera. Yo qué sé, si estoy instalado en Emiratos o en Andorra, pues ¿qué me cuesta con lo que estoy ganando y generando? Pues invertir en algún pisito o alguna cosa. Que también que se vea que tengo patrimonio fuera, ¿no? Y al final estos son consejos por principio ya de prudencia, ¿no? De prudencia. Pero tengo que tener en cuenta más cosas si me tengo que ir de España. Pues bueno, si tengo la familia en España, por ejemplo. Sobre eso también hay mucha confusión, ¿no? Porque lo que define la residencia fiscal son estos dos elementos que hemos dicho. Pero hay un tercero en la norma que es una presunción. Ojo, no es un elemento definitorio, es una presunción. Y con esto hay mucha confusión porque muchos asesores te ponen miedo y dicen, no, si tu mujer y tu hijo viven en España, tú serás siempre residente fiscal en España. Mentira. Esto es mentira, vamos a desmitificarlo. Esto es una presunción que llamamos en derecho juris tantum, que significa una presunción que puede ser destruida, ¿vale? Con lo cual, si yo me inicié en un procedimiento de comprobación porque mi mujer y mi hijo viven en España, pero yo cumplo todos estos dos elementos fuera de España y lo puedo probar, evidentemente que no se me va a considerar residente fiscal en España para nada. Pero como se da la presunción, pues se podría entender. Así que, una vez más, otro mito a destruir hoy aquí, que de esto no se habla. Si tienes tu mujer y tu hijo, o tus hijos, o tu esposo y tus hijos, sea quien sea el que esté fuera, en España, eso no significa per se que tú vayas a seguir siendo para siempre residente fiscal en España. Solo faltaría, ¿vale? Elemento de presunción, no definitorio, ¿vale? Entonces, pero es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual yo te diría que esas son las primeras preguntas que le haría a un cliente. Y después yo quiero entender bien lo de los días que tienes que estar fuera de España. Porque a mí me han dicho literal de todo. O sea, de todo. Porque está lo de los 183 días que has mencionado. Después hay otra gente que me dice que es más días en el otro sitio que los que estás en España. Es decir, si por ejemplo es Dubái, el sitio donde te quieres sacar la residencia fiscal, pues si en Dubái estás, me invento, 70 días, en España puedes estar un máximo de 69. Esta es otra cosa. Y hay una tercera que me han dicho que es sitios como Chipre y tal, que no, que tienes que estar, no me acuerdo cuándo. 90 sí. días y tal, pero entonces en España no pasa nada si estás más de 90. Entonces, ábreme la mente. Vale. ¿Sabes por qué todo el mundo se confunde con esto? Porque no se explica bien. Vale. Porque no se explica bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí, para que todo el mundo nos entienda, como si fuéramos, ya te digo, todos alumnos de primero de eso, que nos cuentan algo que nos tendrían que haber contado en el cole y no se sabe bien por qué nadie nos lo contó, ¿no? Pues empecemos por ahí. Hay dos tipos de residencias a tener en cuenta. Una es la tarjeta de residencia administrativa que te expide el Departamento de Inmigración del país X, que pues en este caso la de Emiratos es el Emirates ID, y la de cada país será la que sea. La de Andorra pues es la tarjeta verde, ¿no? Y en Estados Unidos es también la Green Card, etc. Y eso no es una residencia fiscal. Es decir, la gente dice, me han dado la residencia fiscal. A ti te han dado un permiso de residencia. Exacto. Con lo cual eso depende del Ministerio del Interior o del ministerio pertinente de esa jurisdicción. Con lo cual, primera parte más importante para entender todo lo que vamos a decir ahora. Que a ti te den un permiso de residencia a nivel administrativo no tiene nada que ver con tu residencia fiscal. Solamente con una cosa, y es que es un presupuesto básico porque si no, no podrás conseguirla. Vale. Pero no se vincula en nada más. Y en cambio, después hay algo muy distinto, que es la consolidación de la residencia fiscal, porque en la residencia fiscal, que nos entiende todo el mundo, no se tiene, he obtenido tú no obtienes la residencia fiscal, tú consolidas la residencia fiscal. Muy importante. Es abstracto, no se toca, ¿vale?
y se consolida en base a parámetros. Esos parámetros los marca pues, la OCDE, que depende del G20, que son organismos supranacionales y que después los estados integran en sus normativas, entre las cuales la ley del IRPF de España. Vale. Pues entonces, lo que nos dice son esos 3 parámetros. No, nos dicen que serás considerado residente fiscal en España si pasas más de 183 días allí. Que serás considerado residente fiscal en España si tienes el centro de interés económico allí. Que serás considerado residente fiscal en España, o se presumirá si tienes en este caso, tu mujer o esposo, cónyuge no separado legalmente, o hijos de independencia, etcétera, ¿no? Vale, dices, entonces realmente son 2 días, como dicen en Dubái, o son 90, como te dicen en Chipre. No. Ese es el requisito para que te renueven el permiso de residencia. Es decir, el otro lado en el que estábamos al principio, si yo me voy a Dubái 2 días al año como inversor o un día cada 6 meses como empleado, me van a renovar el permiso de residencia. ¿Eso ha consolidado mi residencia fiscal? No, para nada. Claro que no. ¿Vale? Y entonces la cosa es, ¿yo tengo que cumplir escrupulosamente esos 183 días en España? Fuera de España, o estarlos dentro de Dubái, porque no es lo mismo estarlos fuera de España que estarlos en Dubái. Y ahí entramos en otro debate súper interesante. Y es, ¿cuándo el estado al que vas a vivir te emite el certificado de residencia fiscal? Esa residencia fiscal que parecía que no podía tocarse, que se consolida, resulta que los estados a veces, con sus normas, te dan un papelito que dice, este señor es residente fiscal en mi país. Pues hay países como Chipre que con 90 días te lo expiden. Y hay países como Emiratos que con 90 días, según qué parámetros te lo expiden, y con 183 te lo expiden directamente. ¿Vale? Entonces esto está muy bien porque es un elemento probatorio. Dices, Pau, pero entonces, ¿qué pasa con toda esa gente? Yo qué sé, los pilotos de MotoGP, o con toda esa gente que están viajando constantemente y no pasan esos 183 días en ningún país del mundo, ni que ellos quieran. Pues lo primero y más importante, que no están cumpliendo el parámetro de residencia fiscal en España. Eso es lo más importante. Que estén tranquilos porque España ya no puede atacarles por ahí. Dicen, ya, pero les pueden atacar diciéndoles que eso son salidas esporádicas. Bueno, a ver, tienen fijada su residencia en ese país, tienen permiso de residencia en ese país, tienen contrato de alquiler y viven en ese país. Cuando se retiran a descansar no se retiran a España, se retiran a ese país. Con lo cual, lo del certificado de residencia fiscal ya dejamos en que es un gran elemento de prueba, es un fantástico elemento de prueba. Pero no obligatorio. El más importante, pero no es el único. Si yo te pruebo que no he estado en España, evidentemente, persígueme, dime que ha sido por salidas esporádicas, pero te lo voy a litigar y te lo voy a ganar. Y segundo, también he fijado mi centro de interés económico fuera de España. Con lo cual, al final yo te diría, para que todo el mundo nos entienda, no es tan importante, que ojo, que sí que lo es, si quieres todos los elementos de prueba, si tú quieres que te expidan los certificados de residencia fiscal, no es tan importante pasar todo ese tiempo en el país de destino, que ojalá puedas hacerlo, sino sobre todo ya de primeras no pasarlo en España. Y segundo, si te pueden expedir el certificado de residencia fiscal porque has pasado el tiempo que toca, pues mejor que mejor. Y entonces al final te acabas encontrando con el tercer supuesto, que es el que tú me preguntabas. Y eso de pasar más días en un lugar que en el otro, eso no tiene nada que ver ni con el permiso de residencia administrativo, ni con la consolidación de la residencia fiscal. Tiene que ver con algo muy distinto, que es con el conflicto de residencia fiscal. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando yo he pasado fuera de España 183 días, pero España considera que tengo en España mi centro de interés económico? Y se entiende que estoy cumpliendo un parámetro en cada lado. Y me quiere traer la residencia fiscal, que entran en juego lo que llamamos las tie break rules o normas de desempate, artículo 4 del convenio para evitar la doble imposición entre estos países, o el que corresponda, generalmente es el 4, en el modelo OCDE. Lo que dice este artículo es cuáles son las normas entre estos países para decidir quién se lleva la palma, quién se queda la pasta, ¿no? Oye, si estoy cumpliendo un parámetro en un país y estoy cumpliendo un parámetro en otro país, ¿quién se lleva la palma? Pues el primer parámetro, que seguro que lo has escuchado muchísimo en entrevistas, que también se explica muy mal, es la vivienda a disposición. Allí donde yo tenga vivienda a disposición, se determinará que soy residente fiscal. Pero ¿qué sucede cuando ves procedimientos tributarios? Que generalmente no acaba siendo el elemento que se utiliza. Porque tengo en Dubái y porque tengo en España.
Dices, no, pero si yo me lo vendí todo en España. No, no, no. El piso de tu hermano al que vas a dormir se considera vivienda de disposición. El piso de tus abuelos, de tus padres, se considera vivienda de disposición. Con lo cual, dices, hostia, esto da vivienda de disposición. O sea, que no me tenía que vender todo lo que tenía en España. No, tranquilo. No te lo tenías que vender todo. Seguirás teniendo vivienda de disposición si vas a casa de tus padres. Como no te vayas a hoteles. Sí que es cierto que si hay personas que juegan mucho al límite y prefieren no tener vivienda a disposición y quedarse siempre en España en un hotel, ese parámetro siempre lo tendrán ganado en el país de fuera. Con lo cual, bueno, está bien saberlo, ¿no? Pero si ahí no se determina, ¿cuál es la segunda norma de desempate? La segunda norma de desempate es donde tengo el centro de intereses socioeconómicos. Y ese cuesta mucho determinar, porque suelo tener la parte más económica donde me he ido, la familia un poco en origen, a veces si me he llevado a la familia también está como dividida. Bueno, se tendría que hacer la ponderación, eso lo tiene un tribunal al final, ¿no? Pero ¿cuál es el tercer parámetro? El que tú has dicho. El tercer parámetro, cuando no se han decidido ni por el primero ni por el segundo, es, oye, con independencia de este señor, si ha estado 183 o no los ha estado, o en términos absolutos, ¿en qué país de todos los que ha estado ha pasado más tiempo? Estuvo tanto tiempo en Italia, estuvo tanto tiempo, no sé. Ya, no, pero entre los dos que discuten, entre España y Emiratos, ¿dónde ha estado más tiempo? No, estuvo, yo qué sé, 97 en Emiratos y estuvo 53 en España. Gana Emiratos. Con lo cual, cuando te vas al conflicto de residencia fiscal y llegas a un parámetro bajo, ahí es importante lo que tú dices. Vale. Dices, y si no hay forma de determinar los días de ninguna manera porque no hay pruebas y tal, saltas al cuarto parámetro, que es la nacionalidad. Y ahí estás absolutamente follado, ¿no? Porque la nacionalidad te suele traer a España casi siempre, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué se produce tanta confusión acerca de los días? ¿Por qué se produce tanta confusión acerca de los permisos de residencia? ¿Por qué se produce tanta confusión acerca de la residencia fiscal? Porque se explica mal. Porque se explica mal. Porque para hacer un resumen y bajarlo a tierra, el permiso de residencia te lo otorga generalmente el Ministerio de Justicia, de Interior o de Inmigración de un país y te lo renueva bajo unos parámetros que pueden ser, pues incluso de inversión, a veces no tienen ni que ver ni con el tiempo que pasas, otras veces sí con el tiempo que pasas, porque la residencia fiscal se consolida en base a parámetros que marcó en su día la OCDE y cada país los tiene interpretados a su manera, y porque en el caso de que se produzcan conflictos, vamos a unas normas diferentes, ¿no? Entonces, por eso, ya cuando te vayas con un asesor, no le preguntes tanto el tema de, vamos a decir, de cómo obtengo mi residencia fiscal y cómo compro mi residencia fiscal o cómo me gano. No. Es cómo consolidaré mi residencia fiscal. ¿Qué tendré que hacer para consolidar mi residencia fiscal ahora que tú me has dicho que puedo obtener un visado en ese país? Muy complejo. Muy, muy complejo. O sea, ahora entiendo muchas cosas claro, al final hay mucha interpretación, como tú has dicho, hay muchos cabos sueltos que yo creo que, como también nos comentó un poco al principio, ya juegan también con esto, ¿no? Con la incertidumbre y con dejar las cosas poco explícitas y un poco abiertas a la interpretación, valga la redundancia. Tal cual. Entonces es muy, muy, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, por lo menos ahora ato los puntos que tenía separados en mi cabeza.